La caída y expulsión del Edén. La Biblia comienza en el Génesis con los orígenes de la creación y culmina en el Apocalipsis con la nueva creación. Mientras que el primer libro de la Biblia cuenta la historia de la caída y la expulsión del Edén de nuestros primeros padres, el Apocalipsis concluye con la exclusión definitiva de los rebeldes de la ciudad celestial y el regreso de los redimidos al nuevo Edén. Ambos libros, el Génesis y el Apocalipsis, nos muestran que los métodos de engaño del ángel rebelde son, en esencia, los mismos. En primer lugar, les hace creer que la paga del pecado no es muerte, sino que seguirán viviendo sin necesidad de redención. Y pretende demostrarlo al final mediante el espiritismo, con apariciones de muertos, cubriendo la tierra con los falsos milagros que efectúan los espíritus de los demonios. El segundo punto en la estrategia de Satanás para engañar a los seres humanos es hacerles creer que pueden llegar a ser más de lo que Dios designó que fuesen. Antes de su caída, ese ángel encumbrado quiso ser como Dios. Y ese mismo deseo de exaltación propia intentó despertar en nuestros primeros padres, haciéndoles creer que podrían obtener un conocimiento superior a expensas del designio divino. Tristemente, la Biblia termina en el Apocalipsis mostrando a nivel global que esa pretensión de pasar a vivir en una esfera más elevada termina en fracaso, degradación y ruina eterna. ¿Qué estamos viendo hoy? En la misma época apocalíptica del fin. Dios creó la tierra para que la habitásemos, pero los hombres quieren ver si pueden mudarse a Marte. Dios hizo al hombre y a su mujer a su imagen y semejanza, pero los hombres buscan honrar a las mujeres por encima de Dios y de ellos mismos, como lo hicieron antiguamente con las dioses paganas Astarte, Isis, y hacen hoy aún con María en el cristianismo apóstata. Y en tiempos más modernos endiosaron a una mujer también por encima de Dios en la Revolución Francesa, a la que llamaron razón, como símbolo de una libertad sin Dios. Aún así, los seres humanos no están contentos. Lejos de conformarse con los tantos dones que Dios dio a los mayordomos que puso en esta creación, quieren todavía más. Quieren obtener poderes sobrenaturales que les permitan exaltarse por encima de todo y de todos. Es también ese deseo de la mujer de ocupar una posición para la cual Dios no la llamó, el que está corrompiendo hoy la sociedad. Leamos del espíritu de profecía la siguiente declaración. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Está siempre el peligro de emprender una obra que el Señor no ha puesto en nuestras manos.
y descuidar lo que nos dio para hacer y que honraría mejor su nombre. Veamos ahora la expresión del Génesis en el capítulo 3, cuando el diablo le dijo a Eva: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Pocos prestan atención a un detalle significativo en el relato de la caída. Y es que Dios reconoció que lo que la serpiente le dijo a la mujer de ser como Dios y desobedecía era verdad. El engaño consistió en que no le dijo toda la verdad. La serpiente dijo a Eva que si comían el fruto del bien y del mal, iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y en efecto, Adán y Eva pasaron a ser como Dios en un aspecto que Dios sabía que no iba a ser bueno para ellos. Leamos Génesis 3:22. He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. El conocimiento en la lengua hebrea implicaba más que una teoría. Era un conocimiento vivencial que se obtiene por la experiencia, como cuando dice la Biblia que Isaac conoció a su mujer. ¿Cuál es ese conocimiento que Dios tiene del bien y del mal que Adán y Eva no habían experimentado hasta que desobedecieron a Dios? La independencia. Eso era algo que ellos no habían experimentado hasta ese momento y que no era bueno para ellos. Adán y Eva conocían el bien porque habían sido creados por Dios para ser dependientes y en esa condición vivían en perfecta armonía y felicidad. Pero al desobedecer se independizaron de Dios e iniciaron un camino que produce miseria, dolor y muerte. Eso último no le dijo el diablo a Eva. Al contrario, se lo negó diciéndole: no moriréis. Dios puede vivirse en nosotros. Y eso no es malo en Él porque no depende de nosotros. De hecho, existió antes de crearnos. Pero nosotros no podemos vivir sin Dios, porque no tenemos vida en nosotros mismos. Así como los pequeños que Dios nos da no pueden vivir sin nosotros los padres, así tampoco nosotros podemos independizarnos de Dios y vivir. Por eso nuestra independencia de Dios, tarde o temprano, produce dolor. Y ese conocimiento nefasto para nosotros toca aún el corazón de Dios, quien sufre al perder tantos hijos suyos. Dios experimentó ese dolor ya en el cielo con el grito de independencia de Lucifer y sus ángeles, porque Dios es amor. Él conoce el bien y el mal y quiere evitarlo en nosotros. El apóstol Pablo dijo que nadie vive para sí. Y en el contexto posterior a la caída, tampoco nadie muere para sí. Romanos 14, versículos 7 y 8. Esto implica que todos estamos sujetos a un orden social determinado por Dios en la creación. Si cumplimos ese orden divino, viviremos para Dios y para nuestro prójimo. Si no cumplimos ese orden, moriremos para Dios y los demás. Hay una ley a la que todos tenemos que sujetarnos para vivir y no corromper ese orden divino so pena de muerte. Todo tiene un propósito en el universo. Nadie ni nada existe por sí mismo excepto Dios. En las palabras del apóstol Pablo, Él es el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad
natural. Primera epístola de Timoteo 6:15. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y corresponde que lo honremos y glorifiquemos, Romanos 11:36. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Queremos ser felices. Cumplamos con el propósito de nuestra creación, que es dar gloria al que nos creó e hizo todo para nuestro bien. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Si la sujeción al plan divino es para nuestro bien y la insubordinación e independencia de Dios es para nuestro mal, ¿conoce Dios la sujeción o la requiere solo de nosotros? Sí, Dios también se sujeta a su ley, de lo contrario, ¿quién podría entenderlo? Y lo reveló al mostrar que los tres seres de la deidad viven, hablan y actúan en común acuerdo. Eso se ve en el Génesis cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O como en Génesis 3:22, donde Dios admite que al querer vivir independiente, el hombre pasó a ser como uno de nosotros. Según los judíos hoy que niegan la Trinidad, Dios estaría hablando allí en un plural de majestad. Pero a la luz de ambos testamentos de la Biblia, hay más que un plural de majestad en estas y otras expresiones. Está comprendida allí la Trinidad. Jesús también mostró cómo la Trinidad actúa en común acuerdo al decir que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Juan 16:13. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Las palabras que yo os digo, dijo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Juan 4:10. Así confirmó Jesús que nadie puede venir de parte de Dios pretendiendo poseer un espíritu que contradice el testimonio divino. Esto lo vemos ya en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías identificó a Dios y al Espíritu Santo como dos personas distintas que conforman la deidad. Lo leemos en Isaías 48:16, donde el profeta dice literalmente, ahora me ha enviado el Señor eterno y su Espíritu. Además del Señor eterno está su Espíritu. Y al Mesías prometido, quien sería también hijo de David, Isaías lo llamó Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 9:6. Veamos ahora la sujeción de Adán y Eva. La sujeción y dependencia son buenas en los seres creados. Eso da un sentido de pertenencia e identidad. Y vio bien Dios compartir con Adán ese bien que él posee en la Trinidad, al darle una compañera semejante a él. Por eso dijo al crear a Eva, no es bueno que el hombre viva solo. Génesis 2:18. Pero al independizarse de su marido y al romper su sujeción a la palabra de Dios, Eva terminó descubriendo que ese conocimiento que creyó ser bueno era malo. Hoy el mundo busca libertad porque vive mal, vive en pecado, y el principio de la sumisión bajo pecado es a menudo despótico. Por eso queremos independizarnos.
Pero cuando nos convertimos a Dios y descubrimos que la sujeción al Señor es buena, el cuadro cambia. O caemos en el dominio despótico del diablo, o nos entregamos a la sujeción del Señor, que es amor. Y el mismo día en que Adán y Eva decidieron independizarse de Dios para ser como Dios, comenzaron a morir tal como Dios lo había advertido. En lugar de vivir en perfecta paz y sujeción, comenzaron a pelearse y a echarse la culpa entre ellos. Y hasta terminaron echándole la culpa a Dios por la mujer que le había dado en el caso de Adán y por la serpiente que la engañó en el caso de Eva. Eso es lo que nos cuenta la historia del Génesis sobre la caída. ¿Por qué les cuesta tanto a los seres humanos sujetarse al plan diseñado por Dios en la creación, en el Edén? Porque el espíritu que introdujo el pecado permanece y nadie quiere vivir en sumisión y sujeción. La mujer no se sujeta al hombre, ni el hombre quiere atarse a una mujer. Por eso hay tantos divorcios, y ninguno de los dos quiere sujetarse a Dios tampoco. Pero dijo Jesús, al principio no fue así, Mateo 19:8. ¿Cómo fue entonces cuando Dios creó a nuestros primeros padres? Adán fue designado por Dios como monarca de este mundo, nos dice el espíritu de profecía, bajo la supervisión del Creador. Dios le dio a Eva como su ayuda idónea. Los ángeles previnieron a Eva de no separarse de su esposo en su posición, porque ella sería llevada a tener contacto con su enemigo caído. Si se separaban el uno del otro, estarían en más grande peligro que si estaban juntos. La fortaleza y felicidad de Adán y Eva se mantendrían solo en mutua dependencia y sujeción. Y como ejemplo de esa mutua dependencia estaba la Trinidad misma. Es más, Dios le dio a Adán una mujer para poder amar a un semejante humano como se aman las tres personas de la Trinidad en la esfera divina. Así como la Trinidad habla de la unidad de tres, la pareja debía llegar también a ser una sola carne. Génesis 2, 22 al 24. Leamos. Adán, no Eva, era el monarca en este hermoso dominio, hasta que Eva decidió quedar libre de la supervisión de Dios y quedó sujeta a la rebelión de un ángel. Por conquistar a Adán, el monarca del mundo, él, Satanás, había ganado la raza como sus súbditos. Ahora pasarían a ser súbditos del enemigo de Dios, prometiéndoles libertad mediante engaño. El diablo los hizo esclavos del egoísmo y de su despótico dominio. Romanos 6, 16 al 19, 2 Pedro 2, 19. Por eso la rebelión cunde hoy más que nunca por doquiera, en el hogar, en la iglesia y en las naciones. Pasemos a considerar ahora la parte del relato de la caída que habla de la maldición del pecado. Una vez que entró el pecado y rompió el orden de nuestra creación, Dios se acercó a Adán primero porque era a él a quien Dios le había confiado la mujer y el jardín del Edén. A causa de su pecado, la muerte iba a pasar a toda la humanidad. Romanos 5:12. Pero el Señor consoló a la primera pareja y le dijo que podían permanecer juntos si respetaban el orden divino de la creación.
Eso sería más difícil ahora porque el espíritu de insubordinación ya se había instalado en ellos. Aún así, cuando Dios manda, capacita a los que quieren obedecerle. Adán continuaría siendo la cabeza de la familia, aunque había perdido su principado sobre toda la humanidad. Ese principado sería restablecido por el segundo Adán. Está implicado eso en Miqueas, el capítulo 4, el versículo 8, donde dice que volvería a él el señorío, el dominio primero. Pero la sujeción que había sido placentera tanto para el hombre como para la mujer desde que fueron creados, iba a darse ahora a menudo con dolor. Hasta la tierra y todo lo que produce se vería afectado. Fuera del Edén, la tierra iba a producir espinas y cardos. La labranza iba a darse con el sudor de la frente. La serpiente los acosaría hasta que llegase la simiente prometida que iba a darle a Satanás el golpe de gracia en la cabeza. Y con respecto a la pareja, habría una mezcla de bendición y maldición con la nueva situación que se había creado, que requería una precisión más definida sobre el papel del hombre y la mujer. Dios le dijo a la mujer: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Aquí vemos que la maldición que cayó sobre la pareja tuvo que ver con una sumisión bajo contención y rivalidad, no con una sumisión voluntaria y feliz como había sido al principio. Pero por la redención, toda pareja puede acercarse al ideal edénico de mutua dependencia. Ese es el propósito de la redención, restaurar la felicidad que se obtiene cuando se vuelve a la sujeción original a Dios y al prójimo en la esfera que a cada cual le compite. ¿Cambia la redención el orden de la creación divina que hizo al hombre cabeza de su mujer? No. Y en las organizaciones humanas, como en la iglesia, también hay cabezas a las que Cristo les confiere su autoridad en la medida en la que dependen de la cabeza suprema que es Cristo. La escala de autoridad comienza en Dios, sigue en Cristo, luego en la iglesia y el hogar. Todo ser humano que quiera ser cabeza debe saber primero que está bajo otra cabeza y en la medida en que se sujeta a esa cabeza superior que es Cristo, estará en condiciones de ejercer un liderazgo aceptable. El modelo de esa autoridad divina se representa especialmente en el hogar cristiano, el que a su vez constituye un modelo para el liderazgo de la comunidad y de la iglesia. Leamos. El hogar es una escuela donde todos pueden aprender cómo deben actuar en la iglesia. Cada familia cristiana es una iglesia en sí misma. El padre es el sacerdote del hogar, responsable ante Dios por la influencia que ejerce sobre cada miembro de su familia. El padre como un sacerdote de su casa, la madre como una misionera del hogar. En otras palabras, el papel del padre, como en la iglesia, es ser pastor. Nuevamente, el hecho de que Jesús es nuestra cabeza suprema no significa que no podamos tener líderes que actúen como cabezas de la congregación. Así también ocurrió en el Antiguo Testamento, donde se nos dice que Dios es literalmente Rosh en hebreo, la cabeza de su pueblo, y no por eso dejaron de haber cabezas o dirigentes en la comunidad. Lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 13 y el versículo 12.
También el espíritu de profecía se refirió a los líderes de la iglesia como estando a la cabeza de nuestras varias instituciones. Dice también que Satanás hace que los miembros de iglesia emprendan un espíritu de crítica a los líderes denominacionales o dirigentes denominacionales a todos los niveles. Excita los celos y la insatisfacción hacia los que están en la cabeza de la obra. ¿Estamos satisfechos hoy con la situación actual de la sociedad? Por un lado hay abusos de poder y por el otro hay desconformidad con el papel que Dios le asignó a cada ser humano en esta creación. Por consiguiente, muchos no quieren sujetarse a nada ni a nadie y rechazan aún la identidad sexual que Dios les asignó. Tampoco quieren sujetarse al orden social que Dios estableció en el Edén y que la redención procura restablecer en el vínculo del amor. Y para colmo, hay autoridades eclesiásticas que quieren ocupar el lugar de Dios en forma impostora, ofreciendo el perdón de los pecados que solo Dios puede dar. En casos extremos encontramos a gente que vive sola, completamente aislada, porque cree que el mundo es malo y que la única solución es masticar la amargura en la soledad. Al vivir según la carne, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero gracias a Dios por su redención, porque por medio de Él podemos volver a depender de Dios en el vínculo del amor. La sujeción a Dios y a nuestro prójimo en el orden establecido por Dios nos confiere identidad y pertenencia. No estamos solos sin saber de dónde venimos y para qué vivimos. Le pertenecemos a Dios por creación y redención y a la familia terrenal y celestial en Cristo Jesús. Efesios 3:15. Pasemos a considerar ahora la redención, que está incluida también en el capítulo 3 del Génesis. La redención que Dios prometió a Adán y Eva y por su medio a toda su descendencia. Felizmente, Dios no expulsó a Adán y Eva del Edén sin mostrarles misericordia. La paga del pecado fue dura. Habían quedado expuestos ante Dios y ante el universo, sin que nada los cubriese. Pero ahora Dios los vistió con túnicas de pieles. Un animal sustituto debió sacrificarse para revestirse con su piel. Sí, la simiente prometida, el Cordero de Dios, vendría en el futuro para cubrirlos con el amor de Dios y permitirles volver otra vez al Edén. ¿En qué consiste la redención de esta creación? Digámoslo otra vez, con otras palabras. Con la introducción del pecado, este mundo se desbandó. Cada cual se apartó por su propio camino, Isaías 53:6. Pero Dios cargó en el siervo del Señor el pecado de todos nosotros. Sí, en la persona de su Hijo, Dios mismo se sujetó y nos dio un ejemplo perfecto de sumisión y servicio a la voluntad de su Padre. El Hijo murió como un cordero que se somete aún a sus trasquiladores y a los que lo sacrifican. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. También el Padre retuvo su mano para no impedir que eso ocurriese y ocultó su rostro de dolor.
Pero así lo había determinado el concilio celestial y así debía sujetarse la deidad entera al plan de salvación. Cristo vino para volver a sujetar el mundo otra vez a la autoridad de Dios. Y cuando todo haya sido sometido a Él, nos dice el apóstol Pablo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios 15, 28. ¿Qué mayor entrega y sujeción que la del Hijo al identificarse eternamente con la raza redimida? Esta creación se habrá salvado así eternamente al permitírsele volver a su condición anterior a la caída. Y no solo esta creación, sino también todo el universo habrá visto que la sumisión de las criaturas al Creador y al Redentor es una expresión del amor de Dios. Todo aquel que se sujeta a quien ama, se sujeta por amor. Concluyamos repitiendo la descripción de lo que es el amor, según lo define el apóstol Pablo en el capítulo del amor, en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque en tu palabra encontramos los orígenes de esta creación. También el comienzo de la caída. Y gracias también por no dejarnos abandonados al mal, porque allí también nos muestras que hay redención. Queremos, Señor, sujetarnos a ti, a tu ley. Queremos participar de ese amor que se entrega por aquellos a quienes se ama. Y prepáranos para vivir en la familia, junto a la familia celestial, donde todos nos debemos a todos en el vínculo del amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.